tardes. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes, también a los amigos que nos siguen por las redes sociales. Los saluda José Antonio Neira Flores, director de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima. En esta oportunidad estamos con Carlos Adolfo Reyes Morales. Él en forma gratuita está colaborando con nuestra escuela. Va a hacer una disertación sobre adolescentes en conflicto con la ley penal. Tenemos 2 sesiones. La primera es con él, no judicializados que presentan consumo problemático de sustancias psicoactivas, y luego más tarde vamos a tener otra conferencia también con un tema vinculado que es proyecto piloto de tribunales de tratamiento de drogas en adolescentes. Ahora, Carlos Adolfo Reyes Morales es psicólogo, evaluador de la línea de Justicia Juvenil Restaurativa del Distrito Fiscal de Lima Centro, es psicoterapeuta cognitivo-conductual especializado en el tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas, es egresado de la Maestría de Psicología Clínica, Convención en Psicología de la Salud de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, tiene diplomado en Consejería de Adicciones en la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, FLAC, realizado en Medellín, Colombia. Este es un tema muy, diríamos, necesita mucha atención, es un tema en el que estamos empezando, es un problema muy serio el consumo de las drogas en nuestro país. Desgraciadamente nos hemos convertido en los primeros productores de droga en el mundo, hemos desplazado a Bolivia y a Colombia, y obviamente el hecho que en nuestro país se produzca gran cantidad de droga también significa que pueda haber adolescentes que tengan adicciones, y por lo tanto la idea es que como consecuencia de estas puedan cometer infracciones penales. Y entonces el Ministerio Público está involucrado seriamente en este tema para evitar que esto sea así, y el amigo Carlos Adolfo Reyes Morales es un experto que se encarga de proveer de una información de calidad para tomar las mejores decisiones en estos casos. Más tarde, cuando tengamos la otra conferencia, proyecto piloto de tribunales de tratamiento de drogas en adolescente, también la idea es, a pesar de que en nuestro país hay cualquier cantidad de limitaciones materiales, de qué manera, utilizando imaginación y creatividad, podemos adoptar algunos comportamientos respecto a los adolescentes para tratar de encauzarlos y que no puedan continuar cometiendo infracciones penales. Vamos a dejar entonces en el uso de la palabra a Carlos Adolfo Reyes Morales para que nos haga la disertación que hemos indicado. Queremos decirle a ustedes que al terminar su exposición, que debe durar unos 30 minutos aproximadamente, pueden hacer todas las preguntas que ustedes estimen, pero también a los amigos que están en las redes sociales nos pueden escribir, por favor. Tenemos acá a un auxiliar que está atento a todas sus preguntas y se las va a transmitir acá a nuestro expositor para que también las pueda absolver. Por favor, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Carlos Adolfo Reyes Morales. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto poder acompañar este proceso en el que se va a implementar un poco, tener en cuenta el consumo de drogas en las personas jóvenes, en los adolescentes, ¿no? Para tener en cuenta que el proceso que pueden seguir tiene que ser diferente, tiene que ser distinto, ¿no? Yo de verdad estoy muy agradecido con el doctor José Neira, que me ha hecho esta invitación, y en verdad la importancia de tratar este tema y que haya más personas interesadas, va a ser posible que se pueda ver este punto desde otra mirada, ¿no? Yo quisiera empezar comentándoles mi interés por trabajar en el tema de adicciones. Hace 3 años empiezo a trabajar en una comunidad terapéutica que es en contra de la voluntad. Es una, digamos, comunidad terapéutica bastante cómoda, ¿no? En donde hay personas que están facultadas de pagar, pues no sé, entre 2.500 soles o 3.000 soles mensuales. Pero la diferencia es que es en contra de la voluntad de la persona. En ese contexto entendí que hay que hacer algo para que estas personas con consumo de drogas, que la mayoría lamentablemente ha hecho infracciones, pero no han sido denunciadas porque la han hecho en el contexto familiar, ¿no? La mayoría de personas que consumen drogas han
violentado en su familia, han robado, hurtado en la casa, pero los familiares no los denuncian por esta idea de cuidarlos, de protegerlos. Pero hay algunos otros que sí han sido denunciados, que han cometido infracciones o delitos mucho más graves y han tenido que pasar un proceso. Lamentablemente, quienes cometieron estas infracciones y delitos han sido juzgados de una manera más penal, ¿no? Punitiva, generando que después que cumpla la pena, la condena, si queremos llamarla así, existe una reincidencia, ¿no? En este contexto en el que trabajaba, como les comentaba, en esta comunidad terapéutica, un incidente, ¿no? Internaron a una persona totalmente inconsciente. Creo que llegué al límite de tolerar situaciones de este tipo, porque hay que entender que el consumo de droga es una enfermedad, que hay que tratarse, que hay que desintoxicarse y que requiere sobre todo de la voluntad de la persona. Entendí que no era el lugar en el que yo quería desenvolverme en ese momento, así que busqué otra comunidad terapéutica donde podía trabajar. Menos mal encontré donde el tratamiento es totalmente voluntario, que la persona que se adhiere a ese tratamiento tiene que hacerlo desde su voluntad y en cualquier momento durante el tratamiento tiene la posibilidad de salir de esta comunidad si es que no tolera el tratamiento. Y tolera, digo, porque realmente es tolerar la abstinencia, es tolerar muchos procesos. En esa comunidad terapéutica entendí que hay que hacer mucho por los jóvenes, porque yo trataba a personas ya adultas, muchas mayores de 50 años inclusive, que tenían problemas de consumo de droga, sea de pasta básica, marihuana, cocaína, y era complicado generar cambios en ellos, a personas alcohólicas, claro, también. En esos 2 años que trabajé en esta otra comunidad terapéutica, me nació la idea de trabajar con jóvenes. ¿Por qué con jóvenes? Porque durante esos 2 años vi a personas que se recuperaban, el tratamiento era bueno, estaban fuera de la comunidad unos 6 meses a 7 meses y recaían otra vez y tenían el comportamiento compulsivo de consumo, generando malestar en la familia, generando malestar en ellos mismos. Y entendí que a medida que podíamos ir trabajando con jóvenes, podríamos ir solucionando de alguna manera más eficazmente este problema del consumo de drogas. Entonces el tema de hoy básicamente tiene que ver con esto, con adolescentes en conflicto con la ley penal que presentan consumo problemático de sustancias psicoactivas. El año pasado empiezo a trabajar en el programa de justicia juvenil restaurativa. Esta línea de justicia juvenil restaurativa lo que hace es que todos los adolescentes infractores que llegan a una comisaría pasan por un proceso de evaluación, además de la intervención fiscal de familia, ¿no? Pasan por un proceso de evaluación para que el equipo interdisciplinario conformado por un psicólogo y un trabajador social pueda dar una opinión técnica de la problemática de este adolescente, es decir, factores protectores y de riesgo, para ver si es que este adolescente puede adherirse a un programa de orientación. Durante este tiempo de trabajo he estado en 2 roles. Uno, en el programa de orientación, que es básicamente después de toda la evaluación que se hace. Y en este periodo, que fue el inicial que empecé a trabajar, fue donde empecé a ver la problemática de consumo de drogas en adolescentes. No se tomaba en cuenta mucho esto, se tomaba como un factor de riesgo más, pero aquellos adolescentes que presentaban un consumo compulsivo, es decir, que por lo menos consumían entre 3 a 4 veces por semana, que ya no estudiaban, que habían tenido problemas con los padres y todo esto, normalmente reincidían. En este tiempo me asignaron aproximadamente a 30 adolescentes. Estoy hablando entre septiembre y diciembre del año pasado. De esos 30 adolescentes, 15 tenían consumo compulsivo de sustancias psicoactivas. 10 de ellos era de pasta básica,
los otros 5 entre marihuana y mezclas, ¿no? Con cocaína, alcohol y pastillas también, las benzodiazepinas, ¿no? O más conocidas como el clonazepam, el diazepam. Es impresionante cómo estos jóvenes consumían 30 pastillas de estas, cuando probablemente a cualquiera de nosotros que tomemos 1 o 2 nos va a dormir. Estas pastillas lo que hace es generarle la sensación de ebriedad al adolescente sin llegar a tener un comportamiento como del típico alcohólico o ebrio, ¿no? Por alcohol, que es de caerse. Estas pastillas lo que hace simplemente es adormecerte y genera que el cambio, que tu manera de percibir la sociedad, de esos frenos que tenemos, si queremos llamarlo así, se desinhiban. Y por eso es que es frecuente que cometan algún tipo de infracción. Entonces, algo que me llamó la atención, porque yo ya venía con esta toda experiencia de trabajar en adicciones, es que en esta etapa, que ya habían sido evaluados los adolescentes, en esta etapa encontré a 15 de ellos, como les digo, con consumo compulsivo. 10 de ellos, lamentablemente, no se adhirieron al programa. 10 de ellos continuaron consumiendo. Por más que se hizo el protocolo que manejamos en la línea, ¿no? Que es ir a su casa, visitarlos, estar ahí pendientes. Por el consumo de droga lamentablemente no pudieron salir de esto. Uno de ellos, que también se continuaba en este ritmo de consumo, en este estilo de vida, reincidió en la conducta infractora, volvió a robar mientras estaba en el programa. Sin embargo, si bien es cierto, el fiscal, el que tomó el nuevo caso, hizo la denuncia, digamos, inmediata, si queremos llamarlo así, porque él ya se supone que había sido evaluado, se supone que está en un programa, y así reincidió en la conducta infractora este adolescente. Entonces pasó el caso al Poder Judicial, el segundo. Pero yo pregunté si es que podía seguir con el primer caso. Me dijeron que si ves que es factible, bueno, puedes continuar. Continué con ese caso. Llamé a la mamá que estaba en Tacna, hablé con el papá con el que ya se había peleado 2 veces, este muchacho que tenía 15 años, que había llegado a consumir pasta básica ya de manera compulsiva. Y encontré en la abuelita la aliada estratégica, si queremos llamarlo así, para que esta persona, este adolescente, empiece a cambiar. De estos 10 entonces, solamente uno pudo cambiar este ritmo de vida, este estilo de vida, su consumo compulsivo. Se le derivó, como a los otros también, al hospital Noguchi, ¿no? Especialista en instituto tienen especialización en el consumo de drogas, en tratamiento, asistió a sus tratamientos, se motivó. Después de 3 meses de tratamiento, de estar en abstinencia, estaba con la idea clara de no volver a cometer una infracción, de no volver a consumir drogas. En 3 meses aún. En esos 3 meses hubieron algunos problemas, ¿no? Hubieron problemas con papá, a veces se demoraba, pero ya no estaba consumiendo. Entendí entonces que hay que hacer algo distinto con estos chicos, porque solamente 1 de 10 salió. Los otros probablemente continúan consumiendo. Los otros probablemente continúan en una carrera delictiva. Lo que hace la línea de justicia juvenil restaurativa es hacer una evaluación. Actualmente ya hemos puesto mucho énfasis en el tema de consumo de drogas en este ámbito. Lamentablemente no tenemos muchas redes, que ya lo vamos a ir explicando más adelante, donde derivar. No hay un tratamiento específico para el consumo de drogas compulsivo en adolescentes. Tenemos en el hospital de Ñaña, que pertenece al Valdizán, un tratamiento para adultos, ¿no? Que es voluntario también. Y este tratamiento requiere aproximadamente 9 meses a 12 meses y tiene que ver con cambio de comportamientos y un estilo de vida distinto. Tiene la base de la comunidad terapéutica. Pero solamente hay uno para todo Lima, para todo el Perú. Entonces resulta
realmente algo que trabajar si queremos que esto vaya cambiando. Los hospitales también tienen, si queremos llamarlo así, unidades que trabajan el tema de consumo de drogas, pero máximo llegan a la desintoxicación, que es entre 1 o 2 meses de internamiento. Más, no. Entonces, con ese 1 o 2 meses, si bien es cierto, se ayuda, pero hay algunos adolescentes que requieren ya un internamiento prolongado, de por lo menos entre 9 meses, 1 año, por lo menos, ¿no? Según estudios, que es más o menos el periodo que requiere para cambiar conductas. Estas son las cifras que tenemos actualmente. Hemos visto 450 casos. De los 450 casos que hemos visto hasta este año, el 2018, de enero al 2018, a septiembre, solamente 86 se ha corroborado que no han consumido droga alguna. Solamente 86. La diferencia ha consumido en consumo de abuso, tenemos unos 85. En dependencia tenemos unos 19. La pregunta es, ¿qué pasó con esos 19? La mayoría de ellos no se pudieron adherir al programa, ¿no? Y pasaron al Poder Judicial, que probablemente también va a correr la misma medida, ¿no? Van a ser reinsertados en un SOA probablemente o qué sé yo, a una consecuencia de internado. De internamiento, perdón, pero va a continuar el problema. Sabemos que en el Centro de Rehabilitación para Adolescentes, conocido como Maranguita, lamentablemente, hay programas también para el consumo de drogas, pero es más complicado el entorno ahí, es más complicado el tratamiento. Entonces, estas son las cifras así claras que tenemos de los infractores que no revisten gravedad, porque la línea de justicia juvenil restaurativa trabaja con estos infractores, que no reviste gravedad. Ahora el nuevo Código Penal dice que sí, ya vamos a trabajar con todos, pero está todavía por implementarse. Pero esta es la cifra clara ahorita. Y los que están entre dependencia y abuso, la mayoría no puede acatar normas porque llegaron ahí por algo en específico. No es que de pronto ya aparecieron con este problema. Y estos problemas los vamos a ir viendo rápidamente. Está la ruta de la exposición. Vamos a ver qué situaciones, qué aspectos hacen a los adolescentes vulnerables a consumir drogas. Bueno, la adolescencia es una breve reseña. En esta diapositiva quiero resaltar que es un periodo cumbre en los que tenemos acontecimientos vitales estresantes. Cuando uno es niño, y eso lo conversamos mucho en la oficina, cuando uno es niño tiene un problema y al día siguiente lo más probable es que siga jugando, por más problema fuerte que sea, ¿no? De repente hubo agresión, y lo he conversado con muchos pacientes que he tenido. Han presenciado agresiones del padre hacia la madre o de ese tipo, o agresiones hacia ellos mismos, y al día siguiente estaban jugando, al día siguiente continúan con su vida, pero esos niños van creciendo, ¿no? Esos niños van cada vez pensando distinto, y si aquellos que debieron cuidarlos no lo hicieron y al contrario los dañaron o dañaron a quienes ellos querían, empiezan a tener una idea de rencor, de mucha frustración, y en esta edad, en la adolescencia, por sus mismas características, empiezan a acontecer estos eventos estresantes, ¿no? Como el cambio de fisionomía, los cambios hormonales, la búsqueda de sensación fuerte. Es por eso un periodo cumbre de acontecimientos vitales estresantes que te pueden hacer vulnerable a salir de la realidad. Un adolescente busca trascender a su realidad de alguna manera, y la droga es una de ellas. La droga, el consumo de drogas te permite no pensar en lo que estás pasando, en lo que estás viviendo. Y la mayoría de jóvenes que empiezan a consumir drogas lo hacen por esa causa, la mayoría, ¿no? Algunos sí lo hacen por curiosidad, y lamentablemente ya es una moneda al aire el consumo por curiosidad. Porque por ahí tienes factores genéticos, tienes algún otro factor y te enganchas. Como que también podrías no tenerlos, y puedes tener un consumo
habitual, no perjudicial por mucho tiempo. Igual en algún momento te va a hacer daño, en algún momento de alguna manera. Los factores de riesgo biológicos, rápidamente vamos a ver acá también. Vemos el desarrollo del cerebro durante el proceso del adelgazamiento de la corteza prefrontal. Esto se da en la adolescencia. Las sinapsis asociadas a las conexiones redundantes. Es teoría, básicamente es esto. Cuesta mantener un control cognitivo de la conducta de alto nivel. Es decir, en este periodo nuestra corteza se va adelgazando. Porque un niño normalmente sigue órdenes, a veces bajo algunas consecuencias, pero el adolescente no. El adolescente empieza a cuestionar. Al adolescente le tienes que argumentar ya, si no, no empieza a hacer cosas. ¿Por qué? Porque justamente es lo que está pasando. Este control, si queremos llamarlo así, de las conductas, control cognitivo, es decir, control de mi pensamiento para manejar mis conductas, empieza a disminuir en este periodo. Es como una poda neuronal, así se llama, que se da en este periodo, que hace que el adolescente de pronto no piense tanto en las consecuencias y actúe. Después de esta poda empieza a crecer, digamos, nuevos filamentos en las neuronas y hace que en nuestra adultez ya podemos pensar más en las consecuencias. Todos nos hacemos vulnerables en ese tiempo entonces y requerimos de personas que nos guíen. A veces no están y esas personas las encuentran en los grupos, en los pares, y esos pares, si es que han tenido una historia parecida, van a hacer una influencia negativa también. Desde el consumo de drogas hasta el comportamiento delictivo, entre otros. Factores de riesgo, aspecto social. Les quiero comentar, la semana pasada fui a hacer una visita en La Victoria, por Matute, y una de las casas a donde fui a visitar había estaba encima de un mercado. Hay pequeños departamentos o cuartos, y la puerta estaba entreabierta. Y no había nadie a quien preguntarle dónde está el interior tal. Entonces me animé a entrar. Cuando ingresé, estaba todo oscuro. Y detrás de mí ingresaron 4 personas. Creo que no se dieron cuenta que estaba con el chaleco de la fiscalía y todo, porque estaba oscuro. Ingresaron así corriendo. Volteé a verlos y les pregunté, ¿conocen el interior tal? Y me miraron, se detuvieron. En verdad sentí temor, porque parecía que querían asaltarme. Pero cuando vieron el chaleco ya es como que una ayuda, ¿no? Y me dijeron, no conozco, yo no vivo acá. Y le digo, entonces, ¿qué haces acá si no vives acá? Y me miró nada más uno de ellos y me dijo, no he venido por un amigo. Bueno. Y ya bajaron. Seguí subiendo porque es una especie de quinta, pero en un segundo o tercer piso. Y encontré la casa del adolescente, era un cuarto, ¿no? En ese contexto yo les digo, o sea, empecé a entender cómo este adolescente podía estar a las 3 de la mañana fuera de su casa, porque a esa hora tuvo la infracción. Comprendí cómo este adolescente cuando iba a la oficina casi no hablaba. Comprendí, entre otras cosas, que el aspecto social va influenciando mucho en el comportamiento del adolescente. En este caso era una mujer, una adolescente mujer, que cuando hablaba era como que siempre estaba a la defensiva, ella defendiéndose siempre, ¿no? O sea, hablando así fuerte, claro. Y comprendía un poco lo hermética que era. Con esto quiero decirles algo específico. Y hemos tenido también adolescentes que están pues en los cerros, ¿no? Que están en el Agustino, en el Rímac, en diferentes lugares que generan este tipo de pensamiento y reflexión. Otro factor de riesgo, acá hay una lista. De todas maneras yo les voy a dejar las diapositivas para poder analizarlas después, para que ustedes la puedan leer. Acá, ¿no? Influencia familiares, predisposición genética o permisividad de los padres o conflictos familiares.
alguno de los chicos que hemos entrevistado, si les preguntamos, ¿alguno de tus familiares ha tenido un problema psicológico, de salud mental o de consumo de drogas o alcohol? Y la respuesta era sí en la mayoría, ¿no? Esto no quiere decir, ¿no?, que porque el papá es así, yo voy a ser así, no. Pero sí hay factores, es un factor de 4. El factor genético para el consumo de drogas, el factor social, el factor familiar y el aprendizaje. Son 4 factores los cuales van a influir para que este adolescente o esta persona llegue a consumir drogas. Entonces, el genético es solamente un factor, que es el menos, digamos, importante, porque si es que tiene un factor genético fuerte, por más fuerte que tenga este factor genético, si es que la persona tiene un sistema de crianza adecuado, va a poder manejar el proceso. Vamos a continuar. El proceso adictivo. Acá vemos una línea del tiempo en cómo el consumo de drogas va siendo perjudicial para la persona. Algunos adolescentes, cuando empiezan a consumir drogas, dicen, no, yo no sentí nada la primera. ¿Y por qué volviste a consumir entonces? No, es que me dijeron que era así, quería volver a consumir. Y a la segunda o a la tercera recién empiezan a tener un cambio en su sistema nervioso, o por lo menos empiezan a percibir. En este recorrido vemos cómo el consumo experimental va teniendo una característica que es la elección. Yo elijo, yo sé, o sea, yo consumo cada 2 semanas, cada 3 semanas, cada mes, cada 2 meses. Después viene el consumo habitual. El hábito tiene que ver porque ya hay un día de consumo. Así sea solo un día a la semana, ya tienes un hábito. Ya yo consumo los sábados, por ejemplo, ya sea alcohol o cualquier otra droga. Después viene ya el consumo disfuncional, que ya tiene que ver con una necesidad. En esta primera parte, el adolescente empieza a sentir satisfacción, placer. Si es que no sintiera ese placer, nadie consumiría drogas. Y lamentablemente eso es lo que da también la droga, que es placer. Pero en esta segunda parte, después de lo habitual o social, en esta parte disfuncional, el adolescente empieza a consumir porque si es que no consume, siente malestar. Siente un malestar que va empezando a llamarse, a generarse síndrome de abstinencia. Es decir, cuando no consume drogas, va a generar tal malestar tan fuerte que va a ser inevitable que busque la droga. Y en este momento ya empieza a ser disfuncional. ¿Por qué disfuncional? Porque deja el colegio, por ejemplo, deja hacer las cosas que tiene que hacer, empieza a ser rebelde y genera problemas en casa, y también tiene un comportamiento después de esto. Digamos, en el disfuncional empieza la impulsividad, que es la pérdida de control. O sea, el adolescente quiere consumir, digamos, no sé, 10 soles, pero ya no puede, consume 20. O quiere consumir 1 hora, pero ya no puede, consume 2 o 3. Pierde el control, pero todavía tiene la idea de controlarse. Mientras que en la dependencia está el término de la compulsividad. Es decir, el adolescente ya no quiere consumir, pero su cuerpo, la demanda de la droga es tan fuerte en su cuerpo que a pesar que no quiera, consume. ¿Por qué? Porque cuando está en síndrome de abstinencia, empieza a tener temblores, empieza a tener diferentes características insoportables. Dicen los especialistas que es casi como querer ir al baño a miccionar y no poder tener esa angustia multiplicada por 10. O sea, imagínense ese cuadro, ¿no?, tan grande. Y cuando llega la sustancia a sus manos, lo primero que hace no es generar placer. Lo primero que hace la sustancia es disminuir todo ese malestar. Y por eso es que después ya el comportamiento siguiente es más calmado. Consumen un poco más calmados. Pero el problema está en ese momento de síndrome de abstinencia en que no tienen la sustancia psicoactiva. Entonces, en ese momento, cuando ya se evidencia el síndrome de abstinencia, ya estamos hablando probablemente que está en esta etapa, ¿no?, de una etapa disfuncional y dependiente, o abuso y dependiente. Acá hay algunas características en cada etapa, algunas teorías. Acá básicamente es lo que les explico, ¿no? Este efecto inicial de la droga es positivo, placentero,
pero el post es negativo, es displacentero. A medida que esta sensación va siendo cada vez más repetitiva, el adolescente va a necesitar de más sustancia. Eso se llama tolerancia. Más sustancia, cada vez más sustancia, cada vez más sustancia. Y va a hacer que el efecto no sea tan agradable. Va a necesitar más sustancia para que genere ese mismo efecto. Pero lo que va a ser también más intolerable es el postconsumo. Así como hubo una subida, también existe una disminución de estas sensaciones. Tenemos algunas teorías más que vamos a ir pasándolas. En este contexto del consumo de drogas y de la dependencia, requiere de una intervención, un abordaje, ¿no? Si es de nivel 1, por ejemplo, de tratamientos breves. Si el adolescente recién ha empezado a consumir y la familia se ha dado cuenta, con una consejería podría tratarse, podría resolverse, podría manejarse. Y también, claro, ¿no? La compañía de los padres, ¿no? Un poquito más, qué sé yo, tener más cuidado. Si es que el adolescente está en un nivel 2, es decir, que ya hay un consumo habitual, que ya consumen, o sea, se dieron cuenta después de, no sé, puede ser 4 o 5 meses, 6 meses, 8 meses, desde que inició su consumo, y está consumiendo, ya requiere un tratamiento mayor. Si es que ha generado problemas de concentración, si es que ha generado algún problema de pérdida de sueño de este tipo, requiere tratamiento psiquiátrico, pero aún en un tratamiento ambulatorio. Si es que está en un nivel 3 o 4, ya requiere de una intervención mucho más intensiva. A este nivel se requeriría un tratamiento ambulatorio intensivo, que son las clínicas de día, por ejemplo, que no tenemos acá en Perú, o si es que hay, no son tan conocidas. Una clínica de día tiene como propósito tener al adolescente o a la persona tratante desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, por ejemplo. Hacen todo su tratamiento ahí. En anorexia sí hay, acá en Perú, pero no hay en adicciones, según lo que tengo entendido, ¿no? Y es una alternativa también que se utiliza para el tratamiento de drogas. Si es que esto es mucho más fuerte y no hay familiares que, digamos, puedan abordar o tener este tiempo para apoyar a aquellos que van a estar en casa o van a tener este tratamiento de día, está el tratamiento residencial. Recién ahí el tratamiento residencial, como comunidades terapéuticas. Y si es que ingresan por una urgencia, por una intoxicación fuerte, requieren un tratamiento ya médico, ¿no? Para desintoxicar primero y después invitar a la persona a que tome la decisión de internarse o no. Este es los procesos de cambio. Para que una persona se dé cuenta, pasa por todo esto. La primera etapa es la precontemplación, donde no contemplan siquiera que tienen un problema. Ya las personas le han dicho, mira, pero ya estás tomando mucho, pero estás consumiendo mucho, está pasando esto, pero no pasa nada, ¿no? Todos se drogan, la gente que es profesional también se droga y empiezan a fundamentar. Después pasa algo fuerte, una consecuencia, y empiezan a contemplar que tienen que hacer un cambio, empiezan a darse cuenta que tienen que hacer un cambio, algo tienen que hacer, pero aún no es tan fuerte la idea, y lo más probable es que vuelvan a esta etapa, ¿no? Precontemplativa. Prochaska y Clemente hablan de una espiral, ¿no? Que va avanzando así. Aparece otra consecuencia, dice también las investigaciones, que la etapa de contemplación es la más larga que pueda haber durante todo el proceso. Si bien es cierto, la persona se da cuenta que necesita hacer un cambio, pero requiere motivación y sobre todo una consecuencia para generar cambios, empezar a hacer cambios. Después viene el proceso de preparación, procesos cognitivos, experienciales. Hay que trabajar muchísimo el sistema de creencias que tiene el adolescente, que pueda hacer cosas sin la droga. Muchos de los adolescentes mencionan eso. Solamente, mira, con la droga me concentro más, con la droga dibujo mejor, con la droga estudio mejor, me desempeño mejor. Hay que trabajar mucho a este nivel del sistema de creencias en preparación. Además que la motivación, en este caso, ya va cambiando. De una motivación externa, que es por una consecuencia, porque los padres te dijeron, porque diferentes cosas, acá la motivación va cambiando. En este momento se va a generar la motivación interna. Y lo que se busca después en el proceso de cambio es la autoeficacia. Que el adolescente entienda que puede hacer muchas cosas adecuadas, que puede salir de esto
y esto ya va a la etapa de acción y mantenimiento. Ahora, este es en un ideal, no en un proceso ideal. Por eso ellos mencionan, Prochaska y Clemente, que es una espiral, que así de repente puede llegar al mantenimiento, pero si es que una persona llega a tener una dependencia, va a tener una tendencia a la recaída. ¿Por qué? Porque ya ha habido un proceso neuronal que se llama neuroadaptación. Es un aprendizaje que va a estar para toda la vida. Una persona con dependencia se rehabilita, es decir, ya no puede volver a consumir de una manera social la droga que ellos consumían, ni cualquier otra. Están, como yo les digo a algunos pacientes que tengo, condenados a una vida sana y tranquila. Ya no van a volver a tener un consumo de drogas. Si es que lo tienen, lamentablemente van a generar otra vez este tipo de comportamientos y consecuencias. La recaída puede estar en diferentes etapas, pero la idea es que según sea la etapa, según sea el momento, se pueda retomar este tipo de situaciones para generar otra vez cambios y mantenimiento. Tratamiento es una imagen, ¿no?, que nos puede ayudar para entender cómo va funcionando un cerebro normal que no ha consumido droga, un cerebro que tiene un diagnóstico de abuso, ¿no?, como la luminosidad va disminuyendo, y una persona que ha tenido un tratamiento después de ese abuso. Vemos que no es la misma luminosidad, pero se recupera, más aún en los adolescentes. Sin embargo, requiere de mucho cuidado y sobre todo estimulación de otras zonas. Por eso es importante fomentar en estos adolescentes la disciplina, el arte, el deporte. No solamente hay que decirles, ya no consumas, ¿y ahora qué hago con todo ese tiempo en el que consumía? Hay que insertarlos a estas actividades que les gusten. En Islandia se ha disminuido muchísimo el consumo de drogas y alcohol en los adolescentes, porque cuando los intervenían no les decían, ya, mira, te voy a tratar, ¿quieres que te trate? Además de eso les decían, ¿qué quieres aprender? Y el Estado, claro, hizo el esfuerzo de hacer todos estos convenios con los deportes y el arte sobre todo, para que estos chicos empiecen a entender que pueden ser algo muy importante. Y muchos de ellos, claro, no han sido deportistas ni músicos, ¿no?, pero entendieron que pueden responder de una manera adecuada, positiva, a diferentes factores. Ha llegado el doctor Cristian Hernández. No sé si me puede dar unos minutos un poco más. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Vamos a avanzar. Relación entre las infracciones y el consumo de sustancias psicoactivas. Este cuadro tiene que ver con el modelo que utilizan tanto en la justicia terapéutica en Chile y en los países que ya se están implementando, y también en los pilotos que entiendo acá también se está implementando gracias al doctor Hernández, y tiene que ver cómo Goldstein especifica, y acá está un poco más grandecito, estos tres momentos, esas tres conexiones que hay entre el consumo de drogas y las infracciones. Uno es la conexión sistémica. Esta conexión sistémica tiene que ver cómo el consumo de drogas, el mercado de las drogas genera de por sí ya delitos, delincuencia, ¿no? Por ejemplo, el tema de pelearse por zonas de venta, algunos ajustes de cuenta por el tema de drogas. En este caso no se toma esta conexión en cuenta como para la justicia terapéutica. ¿Por qué? Porque entienden que ya es un sistema que está gobernado por el tema de las drogas y también la delincuencia mucho más a alto nivel. Pero sí, esta conexión económica compulsiva tiene que ver, como les explicaba hace un momento, del síndrome de abstinencia. Entonces, esta conexión tiene que ver con que el infractor adolescente hace lo posible para conseguir recursos y comprar droga. Los adolescentes, muchos de ellos que roban celulares, no tienen los celulares, los venden o los cambian por droga, ¿no? O las cosas que roban no las venden, las cambian por droga, los que están en compulsivo, ¿no? O algunos los venden
y parte de esa ganancia que han tenido es para consumir alguna sustancia. Entonces, como les explicaba, esta conexión económica compulsiva tiene que ver sobre todo con el síndrome de abstinencia, esta sensación intolerable, irresistible de volver a consumir, ¿no? Como les digo, hay adolescentes que no duermen, o personas que no duermen, que no pueden comer bien, que están con escalofríos. El síndrome de abstinencia, por ejemplo, de la pasta básica tiene que ver con retortijones en el estómago, diarreas, sensación de malestar, temblores, ¿no? Es horrible, según comentan, y hacen todo lo posible para obtener la droga. La siguiente conexión es la conexión psicofarmacológica y es la que tiene que ver con los efectos de las sustancias mantenido en el tiempo, ¿no? Estas se consideran con los efectos que han influenciado en el momento de la infracción. Por ejemplo, una persona que ha consumido alcohol y atropelló a una persona, un adulto, ¿no? O un adolescente que ha robado y o salió positivo en benzodiazepina, había tomado 30 pastillas o 40 pastillas. Y a ese nivel llegan, porque la tolerancia es tan grande, que es impresionante la cantidad de droga que puedan meterse, ya sea pastillas, marihuana, pasta básica. La cocaína sí tiene un límite, porque claro, te metes más, como ellos dicen, ¿no? Más tiros de los que son tu medida y te puede dar un infarto cardíaco. Y combinan ahí, ¿no? Cuando ya sienten esa sensación, empiezan a tomar alcohol para disminuir, porque la cocaína y los activadores como la pasta básica, entre otros, tienen esta funcionalidad, hacen que el sistema nervioso se active. Mientras que el alcohol, las benzodiazepinas, las pastillas, las pepas que le dicen ellos, hacen que el sistema nervioso se desinhiba, disminuya, su potencia se deprima, si queremos llamarlo así, su función. Entonces esa dualidad hace que la persona, si bien es cierto, tenga toda esta compulsividad, tenga toda esta agresividad de la cocaína, de esta droga activadora, pero con el alcohol o con las pastillas hace que se mantenga y no tenga estas reacciones fuertes fisiológicas, lo que la hace más peligroso aún. Tiene que ver con estas conexiones, y el planteamiento que ellos mantienen básicamente van en estas dos conexiones. La económica compulsiva, entendiendo que el adolescente que es tratado ya tiene una dependencia, ya tiene un síndrome de abstinencia, y la conexión psicofarmacológica. Acá básicamente quería mencionar esto, porque todo lo que hemos mencionado se ha tomado en cuenta para este enfoque de justicia terapéutica. Y los TTDs nacieron por una praxis, ¿no? de aquellos agentes de la justicia que trataron de solucionar estos problemas, de tener a personas de una justicia punitiva. Se ejecutaba la pena, como les mencionaba, o sea, cuando existía este delito relacionado a las drogas, existía una reincidencia, no tenía una respuesta a la adicción, mientras que la justicia terapéutica lo que buscó fue la rehabilitación y la reinserción social, sociolaboral. Los TTDs lo hicieron de una manera práctica, desde la praxis, y la justicia terapéutica desde una manera de estudio, de casos y todo esto, ¿no? Entonces la suma de los dos generaron ya todo este movimiento que está trabajando el consumo de tratamiento de drogas como parte de nuestro sistema de justicia en el mundo, y también se está iniciando acá, ¿no? Esperemos que continúe con esa idea. Acá están los principios que básicamente tienen que ver con lo que hemos hablado del consumo de drogas y relacionados a los agentes de justicia. Acá, la abstinencia se monitorea frecuente. Digamos, todos estos procesos son monitoreados con las duplas terapéuticas que trabajan con los infractores o con las personas, porque también se trabaja con adultos en otros países, y todo esto se va monitoreando. Se les da la oportunidad a las personas que puedan tomar un tratamiento para trabajar su consumo de drogas, y en esa oportunidad se va monitoreando para que pueda salir de esto. Y dan muy buenos resultados. Nos comentaban nuestros colegas de Chile que es
que es casi un 78% de personas que han trabajado con ellos que no han reincidido y que han salido de este tema, ¿no? Digamos, se han desarrollado de una manera adecuada. Son 10 principios. Buenas tardes con todos. Quería preguntarle al doctor si, hablando de la prevención que nos habla para los adolescentes, si el Estado está haciendo algún programa, algún proyecto que beneficie a los adolescentes, y si se hace, se debería hacer a nivel, primero, empezar con lo que es la primaria, para luego ir a un segundo nivel que sería la secundaria, para que los niños más adelante tengan una visión a estudiar, a realizarse como personas y también más adelante como profesionales. Me gustaría saber si el Estado tiene algún proyecto o ya está implementado esto para prevenir el consumo de drogas en adolescentes. De hecho, el ente que ve todo esto de la prevención y el trabajo es de vida, ¿no? Ellos podrían especificar mucho más el trabajo que están haciendo. Sé que hay programas en el colegio, sé que hay programas, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque la sociedad no se compromete. Pues si nosotros hablamos del Estado o de las organizaciones, ONGs o diferentes agentes que se puedan comprometer, hacen un trabajo valiosísimo, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque no se constata aún, no se observa aún lo importante de la participación de la sociedad en esto, desde la casa, ¿no? Si es que, por más que un niño, por ejemplo, un adolescente tenga un tema de hiperactividad, se rebelde y todo, pero los padres responden como deben responder, el colegio responde como debe responder, va a ser complicado que tenga un consumo de drogas, un consumo problemático por lo menos, porque por curiosidad puede llegar a consumir, pero ya los padres, si están atentos, se van a dar cuenta de inmediato. Y con un tratamiento, como una consejería, un tratamiento especial, se puede hacer. Que debería hacerse muchas cosas más, sí, pero no es necesario ser un especialista para hacer algo para que los adolescentes no consuman. Podemos, como digo, ¿no? Fomentar el deporte, el arte, la importancia de esto, ¿no? La forma de la disciplina en casa. Si escuchamos al costado de la casa que alguien le está pegando a su esposa o a su hijo, hay que avisar, hay que ver, hay que hacer algo. Lamentablemente, algo que nos perjudica mucho es que cada uno ve por su vida y por su conveniencia y no pensamos como sociedad. Y yo creo que si sumado a las instituciones, hay que recalcar más el compromiso que todos nosotros tenemos que tener, ¿no? Con estos adolescentes, que de repente tenemos la fortuna que no nos tocó en nuestra familia alguno de ellos que haya podido tener un consumo problemático, pero es así. En diferentes contextos socioculturales se evidencia este problema de consumo de drogas, ¿no? Así que hay que hacernos parte también de estos programas y lo que nos toca es informarnos, ¿no? Ver qué es lo que hay para poder hacer uso de eso, porque muchos de esos programas existen, pero no se utilizan. Entonces hay que ver también esa parte de nuestra responsabilidad. Bien, ¿alguna pregunta más? Ninguna. Bueno, vamos a despedir entonces con un fuerte aplauso a Carlos Adolfo Reyes Morales, ¿ya? Muchas gracias. Si quieres, vamos a invitar al doctor Cristian Hernández Alarcón para la segunda conferencia de este seminario. Por favor, doctor Cristian, muchas gracias por venir. Ya está todo. César. Bien, les decía al empezar la conferencia del licenciado Carlos Adolfo Reyes Morales de lo importante que es este tema y lo nuevo también que es, y por lo tanto ya lo hemos visto desde el punto de vista psicológico, ahora lo vamos a ver desde el punto de vista judicial. El doctor Cristian Hernández Alarcón es un experto en estos temas y está haciendo todo lo posible porque podamos internalizar la información y cómo es que podemos concretar en la realidad. Él es juez superior titular de la Corte de Ventanilla, es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene magíster en Derecho, Convención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudió para abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y él nos va a hablar sobre el proyecto piloto de tribunales de tratamiento de drogas en adolescentes. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor. Bien,
Muchísimas gracias, y creo que toda la presentación que nos ha dado Carlos nos va a servir muy bien para situar en qué nos encontramos en este tema. Y lo que básicamente les quería presentar yo es la experiencia del proyecto piloto que tenemos, el TTD, y para eso, doctor Neira, no sé si me permite, quisiera invitar a dos profesionales del Servicio de Orientación del Adolescente, a Laida, muchas gracias, y a la doctora Gabriela. La bondad. No se preocupen, sí, acá tenemos sitio, claro. También pueden ocupar mi sitio, no hay ningún problema. Siéntate ¿Sí? por acá. Perdón. Entonces, porque claro, un poco como Carlos, ya hemos hablado respecto de cómo funciona el tema de las adicciones, ahora lo importante es hablar de qué cosa es un TTD y cómo funciona en la práctica un TTD. Entonces, en primer lugar, les quería comentar a ustedes lo siguiente, que el TTD es un tribunal para el tratamiento de drogas y alcohol. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso que va a haber un tribunal para el tratamiento de las drogas y el alcohol? Si es que la adicción es una enfermedad, ¿qué acaso el juez va a encargarse de la enfermedad? Y aquí viene la respuesta. Lo que pasa es que los jueces, el sistema de justicia, ha visto el ilícito penal, ha visto el delito cometido. Pero ese delito muchas veces ha tenido su causa en la droga y en el alcohol. Y el problema que hemos tenido como sistema de justicia es que siempre hemos estado viendo las cosas no en su completa dimensión, sino veíamos solamente el delito, el síntoma, pero no veíamos qué había detrás del delito. Y por esa razón, cuando se dictaban sentencias, sanciones, esas sanciones veían solo el delito. Entonces, imagínense un chico, le disponen libertad restringida, libertad asistida o alguna de las medidas en libertad de acuerdo al hecho que han cometido, pero ese chico sigue cometiendo hechos ilícitos, porque lo que lo lleva a delinquir es la droga y el alcohol. Entonces, esto lo ha visto el sistema de justicia, como muy bien lo dijo Carlos, lo vio primero en Norteamérica, luego esto pasó a México, a Chile, y nosotros en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana lo hemos estado acompañando, pero acá hay un elemento muy importante. El Perú ha firmado un acuerdo de implementar los tribunales para el tratamiento de drogas hace unos 10 años. Eso nos enteramos nosotros cuando estábamos haciendo este seguimiento de la cumbre y no se hizo nada. Entonces vimos cómo podíamos hacer para implementarlo. Entonces nos asesoramos de los expertos de Chile principalmente, y ellos nos han ayudado a poder implementarlo. Y yo les voy a explicar básicamente en qué consiste ¿cuál es el fundamento? El fundamento del tribunal es articular el sistema de justicia con el sistema de salud, para que la respuesta dada al ilícito penal no solamente aborde el ilícito penal cometido, sino lo que está detrás del hecho ilícito cometido. ¿Qué ganamos nosotros como sistema de justicia? Ganamos que cuando ese chico tiene un tratamiento desadictivo, entonces la reincidencia disminuye considerablemente. Como muy bien lo dijo Carlos, los estudios internacionales, nosotros todavía no tenemos un estudio nuestro completo, porque este es un piloto. Los estudios internacionales demuestran que hay un 80% de adolescentes o personas que están en estos tribunales y no reinciden. Entonces, la evidencia empírica demuestra que hay una alta efectividad para el sistema de justicia. Ahora bien, ¿qué gana el sistema de salud?
Lo que gana el sistema de salud con estos TTDs es lo siguiente. Por allí alguien preguntó, no hay servicios, no hay quien haga este tipo de tratamientos. Lo que pasa es que nosotros tenemos básicamente lo que sería la derivación de los casos. Nosotros derivamos los casos al sistema de salud, pero cuando nosotros derivamos los casos al sistema de salud y no lo deriva un juez con una orden, con un mandato, ¿qué hace el sistema de salud cuando recibe a una señora que tiene a su hijo que está en adicción y recibe el documento? Como no se lo derivó el juez y no lo ordenó el juez, le dice, no tengo este servicio, este servicio no existe, no hay posibilidades de hacerlo. Es totalmente diferente cuando eso es orden de un juez. El mandato es del juez. Entonces, ¿qué ha sucedido en todos los lugares donde se han implementado tribunales para el tratamiento de drogas? Lo que ha sucedido es que los servicios para las personas con adicciones se han incrementado. Donde no había, han comenzado a instalarse, porque los jueces tenemos un poder, y ese poder es que dinamizamos incluso el cumplimiento de las políticas públicas. Las políticas públicas se cumplen porque nosotros ordenamos. Y como nosotros ordenamos, el sistema de salud comienza a cumplir. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros hacemos esto? El chico ingresa al TTD nuestro, en el caso del Perú, con la sentencia. A veces, antes de sentenciar, el juez ya sabe que este chico tiene adicción. Entonces, incorpora el mandato del tratamiento desadictivo como una parte integrante de la sentencia. Ahora, ¿qué pasa si es que de pronto no lo incorpora? Lo que hace el Servicio de Orientación al Adolescente, que en este caso a 2 integrantes tengo a mi derecha, ellos informan al juez y el juez, en una posibilidad legal que tiene la Ley de Responsabilidad Penal del Adolescente, varía la medida, modifica su sentencia e incorpora ese mandato como una obligación y exigencia. Eso motiva que este juez, que solamente puede controlar las cosas que él ordena, controla a través de audiencias el cumplimiento del programa o de tratamiento desadictivo. Estas audiencias se realizan cada mes y antes de la audiencia existe una reunión entre el personal, en este caso de debida, con el Servicio de Orientación al Adolescente, con los jueces que están dentro del proyecto, para que el juez sepa qué es lo que tiene que decirle al adolescente en la audiencia para que este adolescente continúe cumpliendo su programa de tratamiento. En este momento, en Ventanilla, han habido 18 adolescentes en TTD. Entonces, ya tenemos cierta experiencia en los casos que se han atendido y podemos dar cuenta que esto ha sido muy importante y muy beneficioso para ellos. La forma de trabajo es una forma de trabajo que articula, como les decía, el sistema de justicia, el sistema de salud y el Servicio de Orientación al Adolescente, con un seguimiento desformalizado que tiene por intención el darle al adolescente la idea clara y concreta de que se le está controlando permanentemente y al mismo tiempo de que se le está dando el apoyo que él necesita para superar la adicción. Ese es, en realidad, en eso consiste el Tribunal para el Tratamiento de Drogas. Entonces, es el control del tratamiento desadictivo por audiencias. El juez es el que hace el seguimiento del tratamiento desadictivo y de esa manera, ¿qué se gana? Que ese chico, por decirlo de alguna manera, tiene un elemento más para continuar ese tratamiento. No es solamente el sistema de salud el que le pide que haga su tratamiento, sino también
es el propio juez el que le está ordenando, tienes que hacer tu tratamiento desadictivo. Y si es que esto no se cumple, incluso se puede variar el tratamiento desadictivo, como muy bien Carlos lo ha señalado, hay diferentes etapas en las adicciones. Entonces puede ser de que en algún caso se disponga el internamiento en un centro terapéutico, cuando no funcione el tratamiento ambulatorio para ese caso concreto. Pero ¿quién lo define? Los profesionales que intervienen. Esto funciona porque hay una conexión entre el sistema de justicia, el Servicio de Orientación al Adolescente, que es el órgano encargado de llevar adelante esto, y de vida, que es quien hace el tratamiento desadictivo. Eso es lo que les quería presentar. Miren, ya les han hablado bastante de los principios, de todo esto. Yo lo que básicamente quería presentarles es en qué consiste, y ahora lo que quiero es cederles el uso de la palabra tanto a Gabriela como a Laida para que nos cuenten. En el caso de Gabriela, ella nos va a contar cómo funciona la ruta de atención del adolescente, y luego Laida nos va a contar la experiencia que ella ha tenido en el TTD. Bien, dejo en el uso de la palabra a Gabriela y a Laida. Gracias, doctor. Buenas noches. Mi nombre es Gabriela Guayanay, directora del SOA Ventanilla, y en esta oportunidad vamos a presentarle lo que bien ha mencionado el doctor, el Tribunal de Tratamiento de Drogas que se viene trabajando en el Distrito Judicial de Ventanilla. Gracias al esfuerzo de la Direza Callao, de Vida, que es un módulo que está instalado en un centro de salud, y el SOA Ventanilla, el Poder Judicial a través de los jueces, ¿no? Que también han tenido bastante adhesión a este proyecto, y que estamos contando con mucha predisposición de ellos para poder implementarlo. Esta es la ruta que el doctor les estuvo mencionando hace un rato. El Tribunal de Tratamiento de Drogas, nosotros lo hemos señalado en dos etapas. Una es cuando el adolescente, cuando el adolescente llega con sentencia del TTD, como lo mencionó el doctor, ¿no? Nosotros, el SOA Ventanilla, hace un informe y hace también un oficio de derivación. Este informe consiste y tiene la confirmación diagnóstica del adolescente, tanto como el consentimiento informado del adolescente y del familiar para la aceptación del programa, y también el formato de asistencia que lo venimos trabajando con el profesional de vida. A su vez, es derivado a la Direza Callao, que tiene el módulo de debida, y si el adolescente tiene una resistencia al tratamiento o evasión al tratamiento, se hace un informe del incumplimiento juntamente con debida, y se verifica o se evalúa la variación de la medida accesoria, ¿no? Porque es una medida accesoria que se encuentra contemplado en el artículo 53.2 del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. Y si el adolescente llega sin sentencia con TTD, el SOA Ventanilla hace un informe en donde solicita la variación y la incorporación de la medida accesoria de no consumir bebidas alcohólicas o ingerir drogas, y a la vez de que este adolescente lleve un tratamiento desadictivo en un centro de salud, o también en su defecto si es que puede ser internado en un centro de residencial, como también lo comentó Carlos. Hay tipos y grados de adicciones, ¿no? Viene también con el consentimiento informado del adolescente, con la firma también y la aceptación de la familia, porque acá hay un punto principal que venimos trabajando. El adolescente, cuando va al módulo de debida, sí o sí tiene que ir con el padre o con la madre de familia. No puede ir solo. Si va solo, el personal de debida no lo atiende. Entonces ahí hay un compromiso tanto de la familia como del adolescente de ir a estos módulos de adicciones y de ser acompañado constantemente por la familia.
Asimismo, se informa al juzgado de procedencia y si se hace finalmente la variación e incorporación de la medida accesoria, que luego les voy a explicar cómo es la iniciación y cómo es una audiencia de iniciación de la medida accesoria, y le incorpora el no consumir o ingerir bebidas alcohólicas, así como participar en programas educativos, ¿no?, y de orientación, y las otras que el juez considere, entre ellos el programa del TTD. Se deriva a la institución estatal con la que trabajamos, que es Devida y Direza Callao, que tienen un programa muy interesante que les voy a comentar, y la institución particular, ¿no? Si es que el adolescente, como les vuelvo a repetir, evade o resiste el programa, nosotros tenemos que enviar un informe para que éste pueda ser evaluado por el juez y en su efecto sea variada la medida accesoria para que el adolescente sea internado en un centro de rehabilitación, pero ya de manera de internamiento. Este es el flujograma que nosotros trabajamos con Devida y con Direza, ¿ya? ¿Y por qué con Devida y Direza? Porque Devida, y los que conocen de repente, tienen un paquete desadictivo de 3 meses, que consiste en 8 sesiones psicológicas, 4 atenciones médicas y 4 atenciones en el psiquiatra. Eso no es suficiente para que un adolescente salga de una manera constante o se reduzca el consumo de drogas o en su efecto o en el mejor caso se puede eliminar ese consumo, ¿no? Entonces, como no es suficiente, la Direza Callao tuvo a bien incorporar un programa de seguimiento luego de que termina el programa de tratamiento, el paquete de tratamiento que le llaman ellos. En nuestro caso es 9 meses posteriores. ¿Por qué 9 meses? Porque entre 9 meses más 3 vendrían a ser 12. Y la mayoría de adolescentes, y eso es un problema que nosotros tenemos, nos llega por libertad restringida, que es prácticamente la única medida socioeducativa que conocen los jueces, y que nos llegan por 12 meses, casi todos, así sean las infracciones que hayan cometido. Entonces, eso nos permite también hacer una intervención de 12 meses con el adolescente en Tribunal de Tratamiento de Drogas. 9 meses posteriores al cumplimiento del paquete desadictivo. Nosotros, cuando iniciamos el programa, se hace al inicio, en el primer mes, se hace el consentimiento del adolescente, la firma del consentimiento que ya les comenté, se hace el informe de confirmación diagnóstica, se hace un oficio de derivación y se hace el formato de asistencia con el cual se hace recién la audiencia de iniciación del TTD. Se instala una audiencia en donde participe el juez, el fiscal, el defensor público, si el adolescente tuviera defensa privada, su defensa privada, el padre del adolescente y el adolescente, en donde se le señalan cuáles son las condiciones del programa, cuál es el cumplimiento que tiene que tener él, cuáles son las asistencias que tiene que tener dentro del programa y el compromiso que también tiene que asumir la familia dentro del programa. Entonces, todo ese sistema se realiza en una sola audiencia y el juez ahí le informa de que su seguimiento va a ser monitoreado a través de audiencias mensuales. Las audiencias se instalan mensualmente. Pasamos a la etapa intermedia. Una vez que derivamos, ya, en la etapa intermedia, que es el primer mes, o sea, ahí vendría a ser el segundo mes, se hace un examen toxicológico, sale positivo o negativo, y el SOA Ventanilla con Devida, ¿ya?, hace una preaudiencia con el primer informe evolutivo. El Devida tiene una ficha que justo se ha elaborado para poder hacer más fácil, más práctico el trabajo. Se realizan ellos esta ficha de información para llevarla a esa preaudiencia al igual que nosotros. Entonces nosotros ahí incorporamos el primer informe evolutivo, lo presentamos a los juzgados en la preaudiencia y luego de esta preaudiencia se instala la audiencia de seguimiento. Si el resultado es positivo, se hace un primer exhorto, ¿ya?, en donde se le invoca al adolescente el cumplimiento del tratamiento.
Ahí en esta preaudiencia preparamos a los actores, porque como lo han manifestado y como ya es muy hablado a través de muchas capacitaciones que hemos venido teniendo los actores de justicia penal juvenil, no hay una especialización en la materia de justicia penal juvenil y los jueces no están pues altamente capacitados en justicia penal juvenil porque muchos de ellos son jueces de familia, jueces civiles, jueces mixtos. Entonces, para llegar a un lenguaje claro con el adolescente, preparamos esa audiencia y para que todos estemos con un solo idioma, un solo lenguaje, hablar con el adolescente y se pueda hacer el primer exhorto o en su defecto, la primera reforzamiento del adolescente porque el resultado salió negativo, si en caso sale negativo. Igual, en el segundo mes, en el tercer mes, en donde termina el tratamiento, se hace el examen toxicológico, si sale positivo, se hace el segundo exhorto, si sale negativo igual. Todos ellos tienen una preaudiencia, que es un día antes de que se instale la audiencia, que es una vez al mes. Trabajamos normalmente con 2 jueces de ventanilla, que son las zonas más fuertes, que es el juez de Pachacútec y el juez de Mi Perú, que son las zonas más fuertes de adolescentes que nos llegan. Y luego, posteriormente, se hace el programa de seguimiento de Direza Callao, que es un seguimiento cada mes. Este seguimiento se hace 2 veces al mes. Entonces, el adolescente con la familia tienen que asistir 2 veces al mes al módulo, también tienen escuela de padres, también tienen talleres educativos en donde ellos permiten y se puede verificar el seguimiento del resultado negativo, que el adolescente sigue sin consumo de drogas o que de repente haya tenido una recaída, porque el consumo de drogas también genera recaídas. Si en caso sale un tercer resultado positivo, también se manda un informe. En un mes, supongamos que salga un tercer resultado positivo, en la preaudiencia se informa al juez y ahí se evalúa la variación de la medida accesoria al inciso 8 del artículo 153.2, en el cual se determina el internamiento de un centro de salud público, un centro de rehabilitación público o privado, para que el adolescente lleve un tratamiento desadictivo de mayor precisión por el grado de adicción que pueda tener, ¿no? Pero esto es evaluado por los profesionales en la preaudiencia para que una vez en la audiencia de seguimiento, la audiencia de variación que se pueda tener, se pueda determinar. Esto es lo que nosotros hemos trabajado. Claro que todo proyecto piloto no es perfecto, ¿no? Venimos instalándolo, estamos con grandes esfuerzos a raíz de muchas autoridades y entre ellos el doctor Hernández, que nos ha permitido trabajar esto, y lo venimos realizando en ventanilla, ¿no? Estamos teniendo bastantes resultados positivos, estamos teniendo y modificando algunas cosas que en el lapso del transcurrido del tiempo venimos verificando que hay cosas que hay que modificar. Nosotros hemos verificado la experiencia de Chile, que es la más cercana, y estamos replicando en algo lo que Chile, como lo comentó Carlos, ya lo viene trabajando hace años. Entonces, en base a eso estamos trabajando, pero también estamos aterrizando en la realidad y en la realidad de Perú que se viene realizando en el SOA Ventanilla y que se viene modificando algunas cosas, ¿no? Si me permite solamente para dar una... En el caso de Chile es distinto al caso nuestro porque Chile lo hace a nivel antes de que comience el juicio. O sea, es un mecanismo de desjudicialización. En cambio, en el caso nuestro se parece más al modelo norteamericano que se hace junto con la sentencia. Y junto con eso quería solamente dar 2 cosas, ¿no? Muy bien, Gabriela nos ha dicho de que los jueces a veces no sabemos, y en efecto, los jueces vemos el delito. Nosotros no somos especialistas en adicciones. Entonces, ¿qué tienes que decirle a una persona que está en adicción y cómo tienes que retroalimentarle para que él no abandone el programa de desadictivo? Eso es lo que nos tienen que enseñar esta dupla. En este caso no es una dupla psicosocial como en el caso de Chile, sino esta dupla entre el SOA y de vida. Y otra cosa más que quería decirles es que nosotros lo estamos implementando en Ventanilla
y muy bien Gabriela ha dicho, esto se hace en base a tal norma. Es que lo que pasa es que para poder implementarlo nosotros hemos hecho el análisis de que el sistema normativo nuestro sí lo permite. O sea, en la práctica estábamos no haciendo algo que la ley ya establecía. ¿Y qué es lo que estábamos haciendo? Simplemente derivación, pero no hacíamos un control y seguimiento del tratamiento desadictivo por audiencias. Eso es lo que ha cambiado. Pero eso que ha cambiado es fundamental, porque es distinto que el tratamiento esté solamente en manos del sistema de salud y es completamente distinto si es que un juez se mete en ese tratamiento desadictivo. Y si el juez no solamente se mete, lo controla. Las cosas funcionan mucho mejor. Sí. Y ahora, Hola. Ahora nos va a hablar Laida. Bueno, buenas tardes, buenas noches casi. Mi nombre es Laida Herrera, soy trabajadora social del SOA Ventanilla, el Servicio de Orientación al Adolescente de Ventanilla. Y bueno, después de haber escuchado el marco legal que muy bien han expuesto el doctor Hernández y la doctora Gabriela, yo les voy a comentar si realmente está funcionando, que es lo que queremos saber, ¿no? Nosotros atendemos pues a adolescentes infractores de la ley penal y a la fecha venimos trabajando el TTD en el SOA Ventanilla y tenemos un casito que resalta entre todos los casos que vamos trabajando, que nos parece importante comentarles porque se ha ido dando en el marco que les acaban de contar, pero además ha tenido muy buenos resultados. Bueno, por un tema de protección de la identidad no les voy a decir el nombre del adolescente, pero sí les voy a contar que hemos trabajado con él y qué resultados tenemos a la fecha, ¿sí? Este adolescente llegó a nuestro SOA el año pasado, a inicios del año pasado, ¿sí? Y no llegó solo, porque les cuento que él cae cuando estaba cometiendo un ilícito junto a 3 amigos. Estos 4 muchachos son llevados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación que conocemos como Maranguita, en el cual estuvieron 4 meses con prisión preventiva. Luego de estos 4 meses, bueno, ahí van a ir pasando algunas fotitos más o menos del trabajo que se ha hecho con este adolescente infractor. En estos 4 meses, o después de estos 4 meses, es que se define la variación de la medida para estos adolescentes y, oh sorpresa, nos envían a los 4 al SOA Ventanilla. La historia de los 4 no es la misma. Sin embargo, la historia del que resaltamos sí tiene algunas características y algunas cosas que se han dado en el camino y que nos parece importante hacer de su conocimiento para que puedan ver que por más difícil que de repente parezca todo lo que se está planteando y complejo por la temática misma, sí se puede dar, ¿no? Bueno, con este adolescente, una vez que llega al SOA Ventanilla, nosotros todavía no teníamos conocimiento que él era consumidor de drogas. Y no es que consumía socialmente, era un consumidor de drogas y alcohol habitual. Lo hacía casi siempre, ¿no? Advertimos que lo hacía, ¿verdad? Y teníamos, digamos que la sospecha de que podía seguir delinquiendo, ¿no? Porque como lo han comentado ya los ponentes de esta mesa, está muy ligado pues el tema de las infracciones al consumo de drogas. Efectivamente, 3 meses después de que este adolescente llega al SOA Ventanilla, advertimos que consume drogas y en ese tiempo vuelve pues este adolescente a delinquir nuevamente con sus 4 amigos, o bueno, los 3. Este adolescente ya había estado en Maranga 4 meses y su experiencia no fue la mejor. Imagínense ustedes lo que pensaba que venía, ¿no? Y es entonces que este adolescente, junto a sus amigos, es intervenido, nuevamente pasa por todo el proceso que ya había pasado, porque él llega a nuestro SOA solo con una sentencia. Y ya estábamos en la segunda sentencia y les cuento que no es la última. Entonces, es que ya en el proceso socioeducativo en el que se encontraba este adolescente,
se hace la mencionada audiencia inicial, que como ustedes han escuchado, no solo es importante por lo que va a marcar, sino por la presencia de los actores que de alguna forma van a tener cierta presión sobre el adolescente, para que este adolescente pueda cumplir, ¿verdad? Obviamente el adolescente no quería asistir porque sabía que había muchas posibilidades por su reincidencia de que él vuelva a Maranga. Entonces, bueno, se tuvo que trabajar todo un tema de sensibilización con él, ¿no? De hacerlo entender que era importante y que tenía que hacerlo porque finalmente, quiera o no, tenía que presentarse. Y es así que, bueno, el adolescente, imagínense, pues no era una fiesta a la que iba, así que asistió como pudo, polo, short y sandalias, con lo que encontró para poder escuchar lo que el juez le iba a decir. Y no solo el juez, estaba presente la directora del SOA, que tenía conocimiento de todo lo que había sucedido, y parte del equipo multidisciplinario del SOA, que también conocía no solo su historia, sino que había acompañado su proceso socioeducativo, el inicio de su proceso socioeducativo. Y es así que este adolescente, bueno, llega a la audiencia inicial. Ya había una identificación, ¿no? de que él estaba consumiendo drogas, y dentro de la modificación que se hace en su sentencia es que se incorpora lo que decía la doctora Gabriela, ¿verdad? Este punto en el que también se le manda, ¿verdad?, que tiene que cumplir no solo con lo que ya se había comprometido inicialmente, sino adicional y de forma muy incisiva, que tenía que llevar a cabo un tratamiento desadictivo, y que este tratamiento no solo iba a quedar en el papel, sino que además iba a tener el mismo escenario en el que estaba en repetidas oportunidades para poder garantizar que él estaba cumpliendo con este tratamiento. Inicialmente, como ustedes deben saber, el trabajo con el adolescente consumidor de drogas, adicto a las drogas, no fue el más fácil y tampoco tuvo los mejores resultados. Hubo él se rehusaba mucho, no había mucha colaboración de su parte. Venía de una familia compleja también, poco control parental, casi nada. El entorno social, barrial, comunitario en el que él se movía también lo exponía y lo hacía vulnerable al consumo de drogas y a cometer delitos otra vez. Y es así que se empieza a hacer un trabajo multidisciplinario, multisectores, porque como ustedes han escuchado, esto funciona cuando todos los implicados estamos en conexión, articulados, ¿no?, sumando esfuerzos para que pase. Este adolescente, después de repetidas oportunidades, porque debemos comentarles que al inicio los toxicológicos sí salían positivos, ¿no? Luego de esta audiencia en el cual él es presionado, ¿no?, coaccionado a que tenía que cumplir con esto sí o sí, es que se empiezan a ver mejoras, ¿no? Porque él sabía que en todos los frentes alguien lo estaba mirando, que si iba al SOA había un equipo vigilando, que si estaba en la audiencia el juez estaba también supervisando que él cumpliera con el mandato que le había dado, que si iba de vida, el equipo que lo atendía en debida también estaba atento a lo que pasaba. Entonces, en ese marco es que empiezan a haber cambios con el adolescente. Y me olvidaba de un detalle chiquito pero importante. En esta segunda infracción, los vuelven a coger a él y a sus amigos y él entra en tal crisis que decide, entre comillas, echar a los amigos y los delata. Los delata de tal forma que la amistad que había entre ellos, porque eran como una pequeña bandita, imagínense ustedes nuestro SOA con esos 4 chicos. Era terrible, valían por unos 20, 30, más o menos, por todos los que tenemos ahora. Pero bueno, entonces se rompe la amistad que había entre ellos y él se queda prácticamente solo para salvar su pellejo. Había una parte
bueno, había una parte medio mala porque él se quedaba pues sin el entorno principal o el soporte de amigos principal que tenía, pero la parte más importante era que él estaba haciendo una crisis que le iba a permitir salir de la situación en la que estaba. No era muy consciente de repente de lo mal que le hacía, pero esa crisis lo mueve de tal forma que empieza a mostrar disposición para cambiar. Empieza a asistir de forma más frecuente, empieza a llevar su tratamiento como se lo habían establecido, empieza a colaborar con las actividades socioeducativas que se le plantean en el SOA, empieza hasta a cambiar su conducta en casa con sus papás, que dicho sea de paso, ya estaban advertidos de lo que este adolescente estaba pasando. Les comento que a la fecha, Luis, nuestro adolescente, ya tiene, bueno, ha tenido que recibir su tercera sentencia, va por la segunda, va cumpliendo la segunda, pero en los últimos meses sus toxicológicos han salido negativos. En los últimos meses el informe de debida es mucho más de repente de lo que estábamos esperando. Es más, la familia misma ha empezado a cambiar los comentarios que tenían de él. La mamá, que era quien principalmente lo acompañaba, ha empezado a tener comentarios muy positivos sobre el comportamiento de él. Está en una etapa estable. Cumple con lo que se le indican en todas las en todos los espacios donde él asiste actualmente. Y aunque todavía tiene para rato con nosotros, y así le decimos, ¿no? Te vas a graduar acá, hijito. Y se ríe, porque todavía tiene para más de un año con nosotros. Nos da mucho gusto porque a raíz de todas las acciones articuladas que se ha estado haciendo con este adolescente, es que hemos logrado que a la fecha él, si bien no podemos garantizar que va a recaer, o que no va a recaer, mejor dicho, tenemos la plena confianza de que está avanzando y va en ascenso. Recaídas pueden haber, pero lo importante de esto es la disposición de cambio que tiene él y el compromiso también que ha asumido, ¿no? Dentro de lo que le ha tocado en este proceso. Y es así que el TTD se ha ido desarrollando en el SOA Ventanilla. Creemos que es una experiencia que puede llegar a muchos otros centros, SOAS, distritos judiciales, y creemos que realmente vale la pena articular los esfuerzos que sean necesarios para que esto se dé, no solo con uno, sino con todos los chicos que estén en una situación similar o hasta peor en nuestros centros, donde atendemos, donde los vemos y donde compartimos también la vida con ellos, que es lo más importante. Gracias. Solamente quería precisar un tema, ¿no? Que es que cuando se refiere Laida a la reincidencia, se está refiriendo básicamente a la reincidencia en la adicción, ¿no? Y cuando el chico ya está estable, ya no tiene reincidencia en la adicción, la reincidencia delictiva también ya no hay. Entonces, lo importante para nosotros es que esa reincidencia delictiva, que no haya reincidencia delictiva, ¿no? Y lo que hemos nosotros averiguado y hemos podido constatar es que en el caso de los adolescentes muchas veces no se logra que ya no consuma drogas, pero sí se logra que disminuya el consumo. La sola disminución del consumo para nosotros es un éxito porque al disminuir el consumo o al que ya no combine sustancias, ya no comete hechos ilícitos en muchos casos y en otros los hechos ilícitos no tienen el impacto de gravedad que tendrían si es que él estaría en una situación de consumo más alta. Entonces, igual el sistema de justicia gana, así el chico todavía no pueda controlar la adicción completamente. Entonces, en esto está el éxito del TTD. Muchísimas gracias.
Buenas tardes. De repente un poquito saliéndome del tema, porque los adolescentes generalmente es hasta los 17 años, pero cuando ya llega a los 18 años ya es mayor de edad. En esos casos, el TTD me imagino que ya no funciona, pero ¿cómo se trabaja con ese muchachito que ya pasó a los 18 años? Bueno, le comento de que el TTD puede funcionar tanto para menores de edad como para mayores de edad. Lo que pasa es que, como esta es una experiencia piloto, primero estamos trabajando con los adolescentes, estamos iniciando con el TTD adolescente, pero más adelante, ¿no?, con los resultados y con el éxito que de hecho estamos teniendo con esto, vamos a extenderlo, esto se va a extender y vamos a tener también TTD en adolescentes y TTD en adultos. Y una cosa importante es que las evidencias empíricas demuestran que el TTD en adultos incluso tiene resultados mucho más exitosos, porque en el TTD adulto se logra en mayor número de casos que la persona que comete el hecho ilícito y consume drogas deje de consumir completamente. ¿Puedo agregar algo, doctor? Sí. Perdón, solamente para agregar algo, en base a la pregunta, nosotros atendemos a adolescentes que, si bien es cierto, han cometido los hechos ilícitos antes de cumplir los 18 años, pero que inclusive ahorita pueden estar teniendo 19, 20 años y que están dentro del SOA Ventanilla en plena ejecución de la medida. Uno de ellos es el caso que les comentó Laida, ¿no? Y este caso es particular porque justamente fue una banda que se desarticuló y fue así denominada inclusive por la prensa a nivel distrital, en donde se desarticuló, y de los 4 chicos que llegaron al SOA con este chico acompañado, él fue el que se rescató a través del Tribunal de Tratamiento de Drogas. Entonces, para nosotros es muy importante mencionarles este caso porque de los 4, él fue el que se rescató. Los 2 y los 3 excedentes, bueno, tuvieron reincidencias, incumplimientos, y se hizo la variación de medida inclusive para que sean internados en Maranga. Pero él es el casito particular en donde se ha tenido éxito, tanto por el compromiso del adolescente, de la familia, del SOA, de las instituciones en las que se ha aliado. Él tiene más, ya ahorita actualmente tiene más de 18 años, pero se está trabajando con él, ¿no? Como les dijo el doctor, posteriormente se seguirá implementando en justicia penal de adultos, pero ahorita se está ejecutando a través de un proyecto piloto en el Distrito Judicial de Ventanilla. Habían hecho una pregunta por WhatsApp, me parece que es para el licenciado Carlos Reyes Morales, también si ustedes pueden ayudarnos de redes sociales. ¿Cómo se puede ayudar a un menor que viene recibiendo tratamiento en el Noguchi? Sin embargo, ya son 4 años de tratamiento y no hay resultado. El mismo no se quiere ayudar. ¿Habrá alguna otra institución estatal que ve estos casos? Consume pastillas tantos años, él tiene 17 años en la actualidad, consume marihuana. A ver, de hecho hay que entender que el tratamiento en adicciones es un tratamiento, y más aún si se llega a la dependencia, es un tratamiento bastante prolongado, que tiene que ver con esta espiral que hacía mención de la motivación al cambio, que puede, si bien es cierto, mantener un cambio, cierto proceso, pero hay esta tendencia a la recaída. Que un adolescente se diga que no haya cambiado en nada en 4 años, no creo. Probablemente la expectativa era distinta, y eso es lo que hay que trabajar bastante con la familia. La expectativa tiene que ser muy sobria, muy realista también, esperanzadora sí, pero al fin y al cabo una persona tan joven va a tener esa tendencia. Como mencionaban, el que reduzcan la sustancia, el que reduzcan la frecuencia, el que reduzcan las sustancias, ¿no?, las mezclas, queremos llamarlo así, se considera como una reducción del daño, que ya es un logro, que ya es un avance, que hace que no sea tan perjudicial la conducta de ese adolescente. Si bien es cierto, hay otras instituciones que también trabajan del Estado, como el Hospital Valdizán, que tiene un departamento especializado en el consumo de drogas, que también tiene una derivación, digamos, un tratamiento mucho más prolongado, que es el Centro de Rehabilitación de Ñaña, que también es del Estado,
pero ahí aceptan a partir de los 18 años. Si es que no hay disposición de cambio del adolescente, si es que el adolescente aún con esos 4 años de tratamiento en disposición, hay que ver los otros factores que también son importantes para el tratamiento, que son la familia, el contexto, sobre todo la familia. Algo está pasando en el familiar, porque en el familiar también se desarrolla la codependencia. Este sistema, esta forma de amar perjudicialmente a los hijos o a los esposos o a quien sufra de esta adicción. ¿Por qué? Porque con esta forma se encubre, por ejemplo, delitos, infracciones. Un adolescente puede llegar a una comisaría y lo que va a hacer la familia es, lamentablemente, cuando hay agentes, digamos, de justicia que no desarrollan su labor de una buena manera, van a tratar de hacer una coima, un arreglo para que este adolescente no pase a la siguiente instancia. Van a tratar de solucionar su vida, y ese es otro factor también por el cual un adolescente de esta edad no se recupere al fin y al cabo. Como se menciona siempre, una persona puede tener a los mejores terapeutas, al mejor tratamiento, al mejor sistema, pero si es que no lo quiere hacer, si es que la familia tampoco no propicia esto, lamentablemente es complicado que una persona cambie. Mientras exista una persona que solvente de alguna manera, que colabore de alguna manera este consumo, va a continuar con ese consumo. Entonces sería importantísimo ver en este caso que mencionan a la familia, a ver qué rol cumple cada familiar, y probablemente por ahí es lo que hay que ir mejorando también. Pero sí hay otras alternativas, ¿no? que se podrían tomar en cuenta. Pero si es que se cambia digamos, de tratamiento, del lugar de tratamiento, y la situación continúa, entonces hay que ver los otros factores. Como les digo, también el tratamiento también es suma de factores. No solamente es porque el adolescente quiere, no solamente es porque es el mejor tratamiento, no solamente es la suma de factores lo que genera la probabilidad de que la recaída no aparezca, o por lo menos sea menos frecuente. Bien, muchas gracias. Antes de terminar, quería informarles que tenemos 2 actividades más esta semana. Mañana a las 5 de la tarde, Patria Potestad y el Interés Superior del Niño a las 5 de la tarde, y el jueves 18 a las 12 del día es un profesor alemán, que ese es el horario que tiene disponible, porque igual que los colegas que hoy día nos están apoyando gratuitamente, él también lo va a hacer. El jueves a las 12 del día vamos a estar acá en el Palacio de Justicia. Imprudencia calificada o dolo hipotético, el profesor Dr. Jörg Freund. Así que están invitados ustedes, los amigos de las redes sociales también, si pueden venir con otros compañeros, no hay ningún inconveniente. Imprudencia calificada o dolo hipotético sobre el tratamiento adecuado de las carreras ilegales de vehículos automotores y sus consecuencias. Si no pueden estar, nos pueden ver como ahora por las redes sociales, YouTube y Facebook, ¿ya? Queremos agradecer al doctor Cristian Hernández Alarcón, juez superior titular de Ventanilla, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, las señoritas licenciadas que han venido a acompañarnos. Le vamos a entregar sus certificados por esta colaboración tan valiosa y por el éxito de lo que vienen trabajando con los doctor Hernández. También a Carlos Adolfo Reyes Morales por el compromiso que ha tenido por abrir la cancha, porque hoy día eso es lo que estamos haciendo acá, que hay que continuar, hay que darle duro este trabajo. Ojalá que posteriormente tengan tiempo y podamos insistir, ¿no?, en difundir el trabajo tan importante que hacen, y que sí se puede, ¿no? Se puede hacer mucho por esta clase de temas. A Carlos Adolfo Reyes Morales, entonces, nuestro agradecimiento también. Vamos a entregar un certificado a cada uno a nombre del Poder Judicial. Gracias, Carlos. Gracias, doctor Cristian. Muchas gracias. Señoritas, muchas gracias a todos ustedes. Los esperamos en nuestras próximas actividades. Buenas noches.